piense que no. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy es la quinta sesión del Café Fauno y Galería, y vamos a hablar de la secrecía o la transparencia, ¿no? Se abre como pregunta. Entonces les voy a leer, les comparto esta guía y les vamos a ir leyendo, porque si pueden seguir. Les voy a pedir que me vayan siguiendo y que vayamos reflexionando. Y bueno, empiezo. Tomo un fragmento de Edgar Allan Poe que se llama El corazón de la Delator. No sé si lo han escuchado por ahí. Sí. Y está muy interesante. Y este fragmento es muy interesante. Basta ya de fingir, le dicen a los policías, basta ya de fingir, malvados. Aullé. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Ahí, donde está latiendo su horrible corazón. En el cuento del corazón del Delator, él había matado y te narra cómo, con qué arte lo mató, ¿no? A la persona, ¿no? Y con qué arte lo esconde abajo. Pero cuando llegan los policías, ellos se hubieran ido, ¿no? Sin saber que lo mató, pero hay algo que lo hizo confesar y no guardar ese secreto que pues, ya había sido todo un arte, toda una especie de rito, y él mismo se confiesa su delito. Y que como el Criticati podría ser. También la dinámica, cómo funciona, qué bien que termino de dar la guía y levanten su mano para opinar, ¿sí? No se vale quitarle la palabra al otro. También si en 3 minutos podemos hacerlo, o 5 minutos, tampoco vamos a estar con un reloj ahí, ya lleva 5, no, pero para que pues, todos hablemos de una manera. Si no te parece, no sé, ¿cómo te llamas? David, si no te parece lo que dice David, pues no le vas a quitar la palabra, ¿no? Espera, levanta la mano, confrontamos ideas y al final les voy a pedir pues, también las conclusiones y todas estas cosas. Pero bueno, vamos a ir jalando. Dice, estaba escrito en forma de aforismos. Bueno, intenté hacerlo en forma de aforismos. Dice 1.0. Es la información la que rodea al sujeto. Y es el sujeto quien al tenerla se encuentra en diversos dilemas éticos, sin saber que él mismo es información. ¿Para qué necesitamos información? ¿Qué se puede hacer con ella? Y depende de qué tipo de información sea, es el tipo de sociedad que se transforma. Recibimos datos y datos permeados de la realidad. Un vaso es un vaso. Pues tenemos la información de que un vaso es un vaso. ¿Sabes para qué sirve? Sé que es una moneda, un billete, una blusa, un suéter. ¿Qué son las cosas? Esa información nos llega de la realidad. Y esa información hace que nuestro mundo sea nuestro mundo. Pero la información, así como la realidad, se complejiza. No entendido como complicado el término complejizar, sino desde el punto de vista interdisciplinario. Y poco a poco la información se socializa. Al entrar en comunidad comienza el camino de la comunicación. Ese camino nos conduce a que existe información específica para personas y hechos específicos. Pero existe información que aparenta peligrosidad o pretende actitudes como la sorpresa, el cuidado y protección del sujeto. Entonces es el sujeto y toda su vida quien depende de la información. Si mañana come o no come, dependa que sepa lo que tiene, cómo lo tiene y cuándo lo tiene. ¿Cuándo te va a llegar la quincena? Ok, ya sé cuándo me va a llegar la quincena, sé cuánto puedo gastar, sé que puedo tener para futuro, sé que puedo sobrevivir unos días más o puedo vivir unos días más. Existe una dependencia de existencia con la información. En los años 60, en Estados Unidos, comenzó el programa de protección de testigos. En el año 2008, y hoy en la actualidad, en algunas entidades de México, se discute este mismo programa. Y se discute debido a diversos cuestionamientos de tipo sociopolítico, pero yo diría que también religioso y metafísico, no entendiendo a la metafísica como algo gnóstico, sino como un lenguaje filosófico y ontológico.
Es que hay muchas personas que piensan, bueno, venden hasta libros de metafísica y consideran que la metafísica es como el acercamiento con los ángeles y el contacto con el más allá. Entonces aquí lo que se trata es de entender a la metafísica como un lenguaje en la realidad. Algunas preguntas en torno a la protección del testigo son: ¿quién va a garantizar a los ciudadanos que hagan su denuncia el secreto de su denuncia? Todos tenemos familia o alguien que proteger. Si el delincuente conoce quién lo denunció, puede arremeter en venganza. Si yo voy y confieso que sé que mataron a alguien, pero si ese alguien conoce que yo lo denuncié, pues ahí hay un peligro. Entonces, ¿quién me va a asegurar a mí que no arremeta contra mí? ¿Quién va a ser el juzgador de que dichas denuncias son reales? Si a lo mejor pueden venir también gente que realmente no existió eso, no pasó eso. ¿Quién puede determinar eso? ¿La Procuraduría? ¿El Ministerio Público? ¿Quién puede? ¿Y cuándo los mismos delincuentes, llámense sicarios, ladrones, quienes denuncian? ¿Por qué se admite y se premia en esos programas de testigos a personas consideradas delincuentes? ¿Por qué se toman sus declaraciones con base fundamental para imputar a personas, cuando muchos de ellos no han podido sostener sus dichos? ¿Por qué se concede la impunidad de sus delitos? ¿Por qué se utilizan testigos anónimos en franca violación a las normas internacionales con respecto al debido proceso? ¿Y la falta de transparencia ayuda a proteger a los informantes? 2.1.1. El sujeto en este momento es promulgado como testigo. La información requiere blindaje. El sujeto deja de ser sujeto para el otro. Solo es información valiosa en un rango de tiempo necesario. Cuando el otro ya no le sea necesaria la información, deja de ser testigo, pero ahora se encuentra ontológicamente como posible víctima. Para la policía, si yo voy, soy información valiosa. Pero cuando ya di mi información, ya dejo de serlo y dejo de ser valioso. Entonces paso incluso a ser una víctima o posible víctima. Aristóteles habla de la valentía como algo que quienes lo viven no se encuentran en un justo medio. O se es valiente o se es cobarde. Y esos son los polos. Pero tanto el valiente y el cobarde deberían de tener para Aristóteles un justo medio. Eso también sería interesante en el escuela. Ahora, 3.0. El sigilo sacramental o secreto de arcano es en la Iglesia Católica la obligación de no manifestar jamás lo sabido por confesión sacramental. Aún excluido el peligro de revelación, el Código de Derecho Canónico prohíbe absolutamente a los confesores usar el conocimiento adquirido en la confesión con gravamen del penitente. De ser violado, el sacerdote queda automáticamente excomulgado. Todo esto radica en la dignidad de la persona humana, que funda un derecho subjetivo a la intimidad o a la privacidad, de donde surge el correlativo deber de respetar el secreto. Las exigencias del bien común por las que se debe garantizar que las personas puedan confiar en expertos o amigos las diversas situaciones de su intimidad. Yo pregunto, éticamente, ¿qué sucede si un sacerdote conoce un homicidio o sabe que va a ocurrir, pero por ese sigilo no lo va a confesar? Y no lo va a ir a denunciar, y si lo denuncia, él pierde su derecho a ser sacerdote en la Iglesia Católica, oficiar misa y simplemente ser sacerdote. Pero ¿en qué momento decimos que nuestra integridad sea comentada? Decidimos, perdón, que sea comentada. Si contamos un secreto, el secreto deja de serlo. Es un secreto, pero cuando nosotros ya lo comentamos, que ya se perdió, ya deja de serlo. Para nosotros, nada más. ¿Y qué hay de aquellas veces que las personas conocen nuestros secretos sin contarlo a nosotros? Hay gente que sabe cosas de uno y uno ni siquiera sabe de dónde le llegó la información. Hoy en México la práctica es mediática e incursiona en ventas y consumo. Las revistas y programas llamadas de chismes generan un alto índice de ventas para la editorial con más ganancias en México, que es la Organización Editorial Mexicana, derivada de Televisa. Conocemos la vida de las personas públicas, de los famosos, incluso de los políticos. Opinamos acerca de estas vidas. Si se casó tal artista, uno hasta dice, no, ay, ¿cómo se pudo casar con ella? Y así, ¿no? Y con ella, no, está bien. Y opinamos acerca de esas vidas. Pero ¿qué pasa cuando opinan de la nuestra?
creo que ahí ya hay un muro, ¿no? Ahí ya no nos gusta. Nos gusta opinar de los secretos de los otros, pero no nos gusta contar nuestros secretos, o por lo menos que sean comentados. Michel Foucault es un filósofo también francés, y este filósofo llamado Michel Foucault apuntaba que el cura es el poder real de la iglesia. Él tiene un concepto llamado poder pastoral. Este poder pastoral habla y explica que el sacerdote recibe la información, los secretos de la sociedad en el confesionario. A los que son católicos van y se confiesan, y el cura es el que recibe la información. Y él parece que tiene un poder divino que le dice a la persona que está confesando, pues quedas absuelto de tus pecados. Sin embargo, bueno, es una concepción religiosa. Pero Michel Foucault dice que el poder instituido en la Iglesia Católica se establece cuando ya se conquistado. Los secretos se convierten en pecados. El cura sabe los pecados del pecador, pero el pecador no conoce los pecados del cura. Esta fórmula establece un poder que pudiese tener el cura soberano, este poder divino. Michel Foucault también apunta que el poder pastoral se prolonga hasta el estado moderno y lo establece en los médicos. El médico va a preguntar al paciente y el paciente se va a ir a confesar. O sea, primero empieza con un aspecto físico que te duele y todo, pero te tienes que decir un historial clínico. Y en ese historial ya le estás confesando si tuviste relaciones sexuales, si no sé, cómo es tu vida cotidiana. La relación paciente-médico se establece en que el médico tiene un poder sobre nosotros. Michel Foucault habla también de las instituciones, de las cárceles, manicomios y educación. O sea, todo lo vincula a ese poder pastoral. El secreto se convirtió en pecado, después en enfermedad. Les dice, el pecado era en un principio, esta información recibida era por un pecado, ¿no? Porque estoy pecando. Pero luego los pecados se convierten con el médico en enfermedad. El concepto de transparencia 4.0, el concepto de transparencia en lo público tiene sus orígenes en el siglo XVII y XVIII, en el marco del movimiento intelectual europeo llamado la Ilustración. Uno de los grandes pensadores de la Ilustración, en inglés Jeremy Bentham, logró esbozar desde diferentes perspectivas un pensamiento sistemático en torno a la idea de publicidad. Antes el tema de la publicidad, a eso se refería, a la transparencia que hoy conocemos. La publicidad o transparencia otorga a la sociedad la oportunidad de vigilar las acciones de los funcionarios de gobierno y con ello la probabilidad de que estos cometan actos de corrupción disminuye drásticamente. Ese es el interés de la transparencia. Un funcionario que se sabe vigilado tiende a ponerse límite a sí mismo, fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones y favorece su consentimiento en las decisiones y acciones del gobierno. Bajo este concepto, en el 2008 se crea el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y se promulga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Yo no sé, ahí dice un secreto, los chismes, que en el 2010 se dio el caso de una persona que solicitó una gran cantidad de IFAI, incluso todo el organismo de un estado, no sé si creo que fue el de aquí, no estoy muy seguro. Me lo comentaron en aquel momento, por eso me atreví a poner. Y él solicitó al IFAI la información económica de todos los funcionarios públicos, pero lamentablemente no nada más están los funcionarios públicos de alto rango, sino todo el mundo está ahí en el IFAI. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto es conveniente ser transparente? ¿En qué medida que alguien sepa cuánto gano no me va a generar desconfianza de que me vaya a robar? En física, lo transparente es una cualidad que permite el paso de la luz en un objeto. O sea, el concepto de la transparencia realmente es en torno a la física. Pero como sujetos humanos somos capaces de ser atravesados por la luz. Somos capaces de ser atravesados por la luz. Luz que significa conocimiento, esta luz que nos traspasa, y nosotros sabemos que nos traspasa, es el conocimiento. Luz que significa el conocimiento, pero ¿por qué conocer algo que no es nuestro, que no es público? Hoy en día se dice que el voto es libre y secreto. Eso quiere decir que hay información la pregunta, ¿eso quiere decir que hay información que sí debe de guardarse y otras que no? Porque incluso está una cabina, ¿no? Una mampara, vas y tú es secreto porque votaste. Las secretarias,
no las secretarías, las secretarias. Por eso deriva su nombre en secretaria, de secreto. Porque ella guarda la confidencialidad de su empresa y de su jefe. En las empresas se firma un acuerdo legal de confidencialidad. Si tú vas a una empresa y trabajas en una empresa, te van a pedir que legalmente ellos se van a amparar. Tú no puedes ir a decir, por ejemplo, estás trabajando en una empresa tecnológica, qué aparatos y qué dinámicas está llevando ahí para conseguir un producto. Existen casos de niños adoptados que no se les comunica que son hijos naturales por el temor al rechazo. ¿Qué es el secreto y para qué nos sirve? Lanzo otra pregunta. Y finalmente, en el año 2010, Julian Assange, creador de Wikileaks, puso en jaque a Estados Unidos. Lo puso de cabeza con la publicación de 400.000 comunicados entre las embajadas de Norteamérica con otros países. Y argumentan que tiene 1.200.000 comunicados sin publicar, o sea, todavía hay tela en donde cortar. Información restringida y secreta de alta seguridad, que hoy en día está al alcance del público, lo cual ha generado opiniones de todo tipo. Se dice que un cable en donde aparece información del gobierno de Siria motivó las revoluciones que obligaron al exdictador de Egipto, Hosni Mubarak, quien recientemente murió, a renunciar a su cargo. No sé si se acuerdan de esta primavera que pasó las revoluciones árabes, pues se dice que fue motivado porque esta información fue desplegada, se leyó de toda la corrupción que había y salieron a las calles, por las redes sociales incluso, a comentar y a quedarse en la plaza para que saliera el gobierno. Y consecuentemente se iniciaron las revoluciones árabes del año 2011. ¿Qué es el secreto? ¿Por qué nos tenemos que guardar un secreto? Porque hay veces que estamos tentados, sabemos que no tenemos que decirlo y nos da una tentación enorme de contarlo. ¿A qué se deriva? ¿De una pulsación emocional? ¿Una pulsación psicológica? ¿Un aspecto sociocultural? ¿El secreto qué es? ¿Y la transparencia hasta dónde? La transparencia, si yo soy transparente y directo con alguien y le digo lo que pienso, ¿hasta dónde va a llegar a agarrarlo? ¿No? ¿Cómo lo va a agarrar? Yo puedo guardar un secreto. ¿Cómo se guarda un secreto? ¿Hay una fórmula para guardar un secreto? ¿Hay una fórmula? Porque en las sectas también se guardan muchos secretos, ¿no? Incluso se comenta también de sectas, como que, bueno, no se dice que sea una secta de los masones, pero tienen muchos secretos jamás revelados, ¿no? La magia, por ejemplo, tiene muchos secretos de cómo conducirse. Ya hablábamos de los sacerdotes. Entonces, pues, ¿qué les parece el tema? Quien quiera ir iniciando, levanta la mano, le habla a todo el público, porque estamos todos, ¿no? Y ¿qué opinan? Si quieren, empezamos con qué es un secreto. Para ustedes, ¿qué es un secreto? ¿Cómo ha marcado el secreto sus vidas? ¿Y cómo ha marcado la transparencia en sus vidas? Bienvenidos ahora sí al café. No muero. Bueno, pues no sé quién más de aquí sea abogado. Y hay un libro, el Álvaro Toga, en el cual precisamente dentro de su contenido es el secreto profesional. Y dicen algo bien interesante, ¿no? Porque dice, es que si no me llega información, yo jamás se la voy a decir a nadie, a menos que confíe en esa persona, la cual jamás se lo va a decir a nadie más, a menos que confíe en alguien más. Y así es como los secretos se van pasando, porque tenemos a alguien en quien confiamos más que en todos los demás y pensamos que como en alguien debemos confiar y como debemos ser sociales, a alguien tenemos que comentárselo, pero obviamente esperamos que esa persona no lo haga. El punto es que no sabemos si esa persona confía en alguien más de alguna manera, y así es como los secretos se van poniendo parte del contenido de ese libro. ¿Se puede confiar en alguien? Hoy en día, ¿sabes confiar en alguien? ¿Se puede confiar en alguien? Conforme a lo que acaba de decir. ¿Se puede llegar a confiar en alguien hoy en día? En términos legales, en una empresa podría ser, ¿no? ¿O no? ¿Qué piensas? A ese nivel de que no vayas a contar algún secreto, no se puede confiar en nadie, ni siquiera en tu propia familia. Y bueno, yo debería dar algo súper básico. El secreto nace de
lo que está prohibido. No puede haber un secreto que se vería bien ante la gente. Es absurdo el concepto. Que, por ejemplo, vamos a decir algo sencillo, se rompió la mesa porque yo la empujé. Digan que fue un accidente. Fue un secreto. Esto del secreto, por lo tanto, nace de algo no es todo. Algo, por lo tanto, no me va a decir malo, sino lo prohibido. Bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, ¿hasta dónde se puede llegar la intimidad también? y aquí lo curioso, estamos hablando del secreto. Para los que así llegan, estamos hablando del secreto, de cómo influye, ¿no? Bueno, ahorita también les van a compartir aquí. Entonces, si no podemos confiar en nadie, ni en nuestra propia familia nos comentan, entonces, ¿cómo nace el secreto? ¿Y hasta qué punto deja de ser secreto cuando ya se comparte? Cuando yo ya lo expreso, sigue siendo secreto porque ya lo vuelven a guardar. Entonces es una técnica de abro, guardan, y cuando obviamente ya lo abren, ya se pierde, o simplemente es secreto porque es secreto en ti, como persona, como sujeto, o se abre. ¿Qué opinan? ¿Deja de ser secreto cuando se comparte? ¿O sigue siendo secreto cuando se comparte porque lo van a guardar? ¿Qué opinan? ¿Pueden levantar la mano? Yo opino que deja de ser secreto. El hecho de que ya compartas, bueno, no sé, por decir, tienes alguna vivencia propia, ¿no? Que a lo mejor te causó algún efecto en tu vida, no sé. Para ti, tú la puedes guardar a tu persona y decir, este es mi secreto y nadie más va a saber. Pero desde el momento que tú, por ejemplo, yo le digo a mi amiga, oye, ¿sabes qué? Mira, es que me pasó esto. Pero ya no se lo digas a nadie. Bueno, en lo particular yo pienso que el secreto debería de permanecer contigo mismo. Y al momento de que tú se lo estás diciendo a alguien más, ese alguien más, como lo dijo él, va a confiar en alguien más y se lo va a decir. Entonces, probablemente podría darse que se debería determinar un secreto a voces. Un secreto a voces. Pero ¿qué pasa con la información original? Muchas veces incluso hacen esa dinámica del teléfono descompuesto. ¿Qué pasa con la información? ¿Tiene algún problema la información? ¿Se puede empezar a corromper la información? Yo me estaba acordando de... Sí, hace un momento, pero me estaba acordando de un texto griego que dice, habiendo roto el sello, ¿sabes acaso lo que debes ignorar? A ver, si lo dices más habiendo roto el sello, ¿sabes acaso lo que debías ignorar? O sea, yo creo que el secreto más bien es una cosa que tiene que ver con una cuestión de una visión del mundo, de una apertura interna, pero se abren esos tiempos porque ya no es tan secreto. Si eso lo abren hace 100 años, la cosa sería distinta, pero en aquel tiempo no convenía. Ahora la fecha está como más, tal vez estemos un poquito más preparados, no sé si realmente lo estamos, pero de alguna manera ya tenemos la sensibilidad como para implica un cambio cualitativo del género. Puedes decirle a todo el mundo la verdad, primero que te la crean, esa sería la cuestión, o sea, porque si dices, aparte que es la verdad, o sea, es otra cuestión. La verdad, a veces pasan hechos que se toman como verdades, pero un hecho en general es parte de una predicción, de una filomena, de un imaginario. Entonces, ¿qué tanta verdad existe en eso? Porque la verdad es como más intangible y más profundo, pero es una opinión, supongo que cada uno podemos elaborar al respecto. Ya no es secreto porque todo el mundo lo sabe, ¿sí? Pero toda la historia siempre han estado dando unos secretos. Llega Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida, y ya tienes un secreto que llega a la vista. Pero como está con a la vista, a nadie le importa, pues a esconder, para que nadie se entere, ponlo a la vista y nadie se va a dar cuenta. Y eso del famoso secreto, pues ni es tan secreto, o sea, es algo, a mí me parece una obviedad absurda, ¿no? O sea, me parece una tontería. Yo creo que hay otras cosas que van más allá del secreto, como estos guardos, estos niños de aquí no sale, pues para que los chicos repártanse los chicos, y eso potencia la percepción de cada uno.
Rodrigo, por favor. Sí. Gracias. Yo me voy más por el hecho de por qué contamos los secretos. Quizás ahí hay un factor de culpa, ¿no? Además, bueno, yo me he dado cuenta muchas veces que la gente, al ser demasiado directa, suele ser gente por lo general muy hiriente. Yo creo que ahí también me voy más por este lado de la culpa. Sin embargo, yo creo que puede que el secreto, no sé si sea algo bueno o sea algo malo, pero quizás no sea tan bueno el hecho de que los haya en la vida. Hay un filósofo, es de Italia, se llama Gianni Vattimo. Él nos dice que vivimos en la era de los medios, de cuáles, pues el internet, el radio, ¿no? Todas estas cosas. Todos estos elementos son los grandes divulgadores de secretos. Y quizás esto es algo bueno, porque el hecho de que nosotros sepamos más acerca de un aspecto, quizás es lo que nos da más emancipación en la vida. O sea, es decir, tú nos hablas mucho de que el internet, de que Wikileaks y bueno, estas cosas, ¿no? Creo que el secreto muchas veces, bueno, suele ser muy señalado como algo, ya sea bueno o algo malo, ¿no? Yo lo veo más bien como una herramienta de culpa, quizás. Y bueno, esa es mi opinión, el hecho de la culpa. Entonces yo preguntaría, entonces el secreto es secreto porque es valioso. ¿Y para quién es valioso? ¿Para unos cuantos? ¿O depende de qué situación? Creo que parte de las razones por las que se debe guardar un secreto es cierto, es porque hay culpa, porque hay preocupación, porque es algo negativo. Sin embargo, hay otras razones muy importantes, como la que comentabas, por seguridad. Por ejemplo, si yo fuera un funcionario público y ganara mucho dinero, no me avergonzaría ganar mucho dinero, me preocuparía que la gente no supiera cuánto gano, porque podrían secuestrarme o a alguien de mi familia. Entonces, hay muchas razones por las cuales es necesario guardar secretos, pero está mal, porque al final de cuentas, si la sociedad fuera mejor, si todos fuéramos mejores personas, más maduros, viviendo en comunidad, como lo más correcto es buscar la verdad, no tendríamos para qué ocultarla mediante ningún secreto. A mí no me preocuparía ser secuestrado, porque no hay secuestradores. No me preocuparía la vergüenza de decir, es que hice esto, porque la gente entendería que si lo hice fue por algo, tal vez me equivoqué, tal vez no, pero vamos, entenderían por qué lo hice, entonces sería completamente irrelevante. Pero como no estamos en esa sociedad, sí requerimos de guardar esa información. Bueno, hablando de secreto de Estado, estaba leyendo yo un libro de Catalina II, un libro buenísimo, lo recomiendo. ¿Cómo se llama? Catalina II, el autor se me fue, pero es francés, muy conocido de esta biografía. De seguro si la buscan es la primera que encuentra. Francés. Aquí habla de la vida de Catalina II, cómo se hizo del poder. Bueno, ella por derecho, ella debía ser emperatriz consorte y hasta que se muere el marido deja de tener poder, punto. Pero a través de la información del secreto, justamente, puedo aprovechar, con que mi marido no es muy querido, ¿saben qué? A ver qué opina el pueblo, que opina el ejército, es información que el pueblo no sabe. Vamos a actuar así es como tuvo el poder y se pudo mantener uno de los gobiernos más grandes que haya tenido, por lo tanto, Occidente. De que igual la frase podría sonar un poco trillada, pero es verdad, el saber es poder. Justamente el poder de tener el saber y saber manipular. Entonces tendrá razón lo que les comentaba de Michel Foucault, este filósofo francés,
de que existe un poder pastoral, que el padre al saber en el confesionario tiene el poder del conocimiento y él realmente manipula a la gente. Se comentaba que en la antigüedad esta práctica se hacía, que realmente como el Estado era la iglesia realmente, ahorita ya no lo es tanto, pero el poder de la iglesia llegó a gobernar. Entonces sabía quién había cometido un delito, cómo lo había cometido, cómo lo había perpetrado. ¿Qué opinan del poder pastoral? Me causa mucha gracia. Está bueno, para mí es una etapa de la humanidad, y cuando llegó el Renacimiento, automáticamente ese poder la ciencia vino a minarlo. Y ahora en la actualidad solamente cree la gente de muy buena fe o la gente que nos informamos. A veces a mí por ejemplo me preguntan, ¿de qué religión eres? La verdad soy católico por educación, por tradición y se me pega la gana. Lo cual significa que puede ser el pueblo de Lucifer, o taoísta, o no sé, porque yo creo que ya la humanidad ya está como yo creo que son conocimientos escritos por un pueblo de pastores, por eso ahorita aquí los pastores estamos sentimos un borreguito protegiendo la manada para que no nos coman los lobos, pero el lobo nada más es imaginario, igual que el borreguito también nada más es imaginario, o sea que es una reverenda mentira desde mi punto de vista. Ojalá y esté equivocado por toda la gente que lo sigue, pero eso no importa. O sea, yo creo que es una cuestión de apertura y de deseo. O sea, yo me puedo condenar tranquilamente por querer saber. O sea, de hecho, la rebelión de Lucifer un poco es eso. O sea, lo mandan al diablo porque el tipo sabe o quiere saber. Entonces, el conocimiento se asocia un poquito con la ruptura de las estructuras conocidas. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo tengo una duda o no sé, y alguien me dice que sabe, y yo no tengo una referencia para comprobar que esa persona que dice saber, yo querer saber dar, aunque nada más sea un punto de vista. Como que estamos en un proceso cualitativo, estamos todavía en un barquito que va a salir a un viaje en el océano, y pues, hay todos nos quedamos, una percepción como más elaborada, como más fina, como más sutil. Ya no hay tanto misterio, pues, porque hay un misterio que vas a Google y ahí lo resuelves. Antes tienes que arrodillarte, porque te dio la respuesta, está una respuesta velada, tienes que arrodillar. En la actualidad vas, googleas y decides 1 millón de respuestas, 3 millones de respuestas. Yo creo que la situación ya da como para quitarse la tiranía del lenguaje, regresar a lo que uno siente, por el símbolo de la vida, y a partir de eso ir construyendo como el propio imaginario. O sea, porque al final de cuentas, entre 7.000 millones de habitantes, ¿qué importancia tiene lo que yo pueda decir? Yo creo que ninguna. Y si soy así como muy concreto, si me tomo demasiado en serio, pues me quedo en los propios patrones de conducta y de visión, que comparados con lo que hay, pues automáticamente me estaría metiendo en una cárcel sin rejas. Entonces hay que permitir que entre lo nuevo, que entre la otra información. Puede haber cosas que no me sirvan, pero seguramente va a haber cosas que me van a servir más que mis creencias. Entonces por eso hay que compartir el secreto, que no es ningún secreto. O sea, se te puede decir, sabes que eres el dueño de las estrellas, de todas las galaxias, pero ¿de qué te sirve si no sabes capitalizarlas? O sea, el secreto sigue secreto, no es cambiar. Gracias. ¿Qué opinas? En relación a la pregunta que haces de lo que dice Michel Foucault, creo que definitivamente, me imagino que, o sea, estoy persuadida que en esos tiempos en que era iglesia y Estado, más iglesia que Estado, ha de haber sido parte por eso lo que le daba poder al clero, de que tenía los secretos de los grandes hombres y de los pequeños. Bueno, que no hay hombres grandes y pequeños, pero me refiero a los emperadores, a los reyes. Si se confesaban y decían sus fechorías, pues yo creo que sí los tenía en sus manos el sacerdote. Y igual a las personas humildes, a los que siempre han sido esclavos, trabajadores y demás, pues también con un pecadito que era a lo mejor de robarse un pan, ya con eso los tenían ahí sometidos, ¿no?, a un sistema. Creo que la respuesta sería sí. Y quisiera hacerle una pregunta a Rodrigo, es que desgraciadamente no leímos la... Pueden leerla, pero nos perdemos también de la... Muy bien. ¿Qué es eso de la culpa? O sea, el secreto por la culpa no lo entendimos bien. O sea, ¿alguien...? ¿Contestas? Si tú quieres opinar, bueno, yo puedo decir. Bueno, no, claro. Sí, el hecho de que el ser humano tiene, oculta cosas por el hecho de que quizás piensa que hizo algo mal, ¿no? No sé, por ejemplo, el ejemplo de la
homosexualidad, ¿no? Y quizá la gente no lo dice porque, ay, no, quizás es algo malo, quizás si se lo digo a mi mamá o a mi papá, me sacan de la casa, ¿no? Algo así. Entonces, ahí es cuando yo veo que el hecho de ocultar cosas tiene que ver mucho con el hecho de la culpa, que es algo finalmente muy del ser humano. Y curiosamente, entonces, si es culpa, es porque sí tal vez lo sintamos, ¿no? Finalmente hay gente que siente que su homosexualidad no le repercute a nadie, ni a él mismo, ¿no? Entonces, yo también lo que les quería preguntar es acerca de lo que hablamos del poder pastoral. O sea, él conoce mis pecados, pero yo no conozco los de él. Pero también a los que sí se confiesan, a los que sí se confiesan, entonces la pregunta es, por ejemplo, alguien que llega y dice que mató a alguien, y el padre no lo puede decir porque si lo dice es excomulgado de su propio grupo, de su propia religión. Entonces, ¿hasta qué punto ético está válido, ¿no? O inválido? ¿En la moral está bien? ¿No está bien? Y si viene de una moral religiosa que supone que va a poner como el ejemplo, entonces ¿qué va a pasarnos a nosotros? Entonces nosotros también podemos guardar un secreto así, pero al que lo guarda, en caso de que, como tú que eres abogado, ¿qué les pasa a ellos que sí los guardan y qué le pasa a aquellos que en el caso de los padres que no lo guardan? Pues aquí dependería desde qué perspectiva se está analizando. Si lo vemos desde la perspectiva de la moral mayúscula, de la moral religiosa, pues obviamente lo que debe de hacer es seguir es guardar el secreto, ¿no? Porque se supone que es su labor. Sin embargo, en las epistemologías la moral está muy por debajo de la ética, bueno, muy por debajo, está por debajo de la ética y además está por debajo de la filosofía. Entonces, si nos vamos más a la verdad, pues tendríamos que ir más para arriba y tendríamos que llegar hasta la filosofía y decir que está en un estado. El hecho de que permanezca en ese estado es que está acatando sus normas. Si no largan las normas del estado previamente a que le causen perjuicio, tendría que irse. Al menos eso fue lo que inclusive lo que Sócrates hizo y por lo que murió, ¿no? Entonces, en esta misma línea, por más que nuestra moral nos pudiera llegar a decir es que debería hacer esto, lo cierto es que mientras permanezcamos en un estado, podemos seguirlo haciendo, pero está mal. Y entonces el estado tiene toda la autoridad y todo el derecho de ejercer coerción contra nosotros si se da cuenta que, por ejemplo, se guarda un secreto. Muchas gracias. Bueno, en base a lo que va en la pregunta, se retoma también lo de la sociedad, ¿no? O sea, desde si te inculcan, ahora sí de que en tu familia, ¿no? Que así debe de ser, que el sacerdote, a pesar de que sepa, es como cualquier profesión, ¿no? Bueno, yo lo veo desde mi punto de vista, es como cualquier profesión, médico, licenciados en Derecho, debes de guardar el secreto, porque es éticamente eso lo que juras al terminar tu carrera, que tú vas ahora sí que tu servicio es hacia la humanidad, y no vas a juzgar ni vas a prejuzgar a la persona a la que tú vas a estar trabajando y ofreciendo el servicio, sino que tú vas a guardar el secreto sin importar que venga alguien más a pedirte saber de eso. Entonces yo lo veo como una profesión más, ¿no? La del sacerdote. A mi punto de vista debería de guardar el secreto, porque es su profesión ser sacerdote, a pesar de que lo sepa. O sea, ese es su trabajo, ser sacerdote, a mi punto de vista. En filosofía existe algo que se llama dilema ético, ¿no? O esto o lo otro, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llega alguien y le dice al sacerdote o al psicólogo que va a cometer un suicidio? O sea, está a punto de cometerlo. ¿Qué pasa ahí? Éticamente, otra vez les planteo esta hora desde otro enfoque, ¿qué pasa ahí? O sea, ante la sociedad pudo haber detenido algo, ¿no? Y igual, y si lo llega a cometer, entonces, ¿qué pasa con la persona que lo supo? No pasa nada porque mi profesión me lo permite, y como mi profesión puedo guardar pues, esta especie de sigilo, pues supe que lo mató y bueno, yo no me metí. Que se mató, ¿no? Sí. Que lo mató. Perdón. Sí. Perdón, no, lo planteé mal. El planteamiento es de que alguien va a matar a alguien. Perdón.
Sí, con razón dije, Homicidio. los veía perdidos. Sí. Fíjense cómo ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué es lo que ocasiona que la persona se sienta bien, se sienta mal consigo mismo? ¿Se siente bien porque su profesión se lo permitía? ¿O se siente mal como persona porque es una persona que siente, que vive y que también le hacen daño? Aquí habría que hacer algunas distinciones, porque la principal es que está perfectamente reglamentado hasta dónde abarca el secreto profesional y en qué profesiones. Entonces sí entiendo que en el primer momento es muy válido decir, bueno, ¿por qué un abogado sí tiene el derecho de guardarse la información de su cliente y un sacerdote no? Sí hay diferencia, pero además hay otra cuestión. Hay información que inclusive ni siquiera un abogado debería guardarse, porque la ética del abogado está mal entendida. Consideramos que el abogado es aquella persona que debe defender a su cliente hasta el tanto pueda hacer que salga bien librado, cuando no es cierto. Un correcto abogado debería buscar el juicio justo para su cliente, más no saber que si es culpable, intentar hacer que salga libre bajo mentiras. Al menos eso es lo que la ética dicta. Si los abogados lo hacen diferente, pues porque cada quien puede hacer lo que se le antoje en tanto no lo cachen. Pero lo correcto sería nada más buscar un juicio justo, porque la máxima del abogado es la justicia, no el que también pueda defender a su cliente o el cómo hacer que salga bien librado. Entonces nada más es eso. Yo opino, hablando específicamente, bueno, yo aparte de las profesiones me refería a los curas, ¿no? Porque finalmente no es de que también esté atacando, ¿eh? es un cuestionamiento, porque esto sucede, ¿no? Si el cura lo cuenta, lo pueden excomulgar, lo corren de su propia tribu, ¿no? ¿Qué pasa ahí? A ver, ¿quién levanta la mano? Bueno, sí, yo levanté la mano, me acordé de una historia, nada más viene a cuento. No me acuerdo del segundo nombre, pero sí es San Juan de Praga, sacerdote confesor de la pareja real. Digamos, el rey era un malvado, bueno, de prima que nada más estaba viendo qué hacía. La reina, una pobre inocente que nos... San Juan se convirtió en un confesor de la reina. Ella le contaba sus pecados que no pasaban de no ir a misa el domingo o cosas por el estilo. Pero iba tanto a misa. El rey se extrañó, aparte tenía problemas políticos. Fue con el sacerdote, que de casualidad este sacerdote era amigo del arzobispo, y el arzobispo era amigo declarado del rey. Bueno, dijo, le preguntó el rey bien se ve que era confesor, que qué le contaba sus pecados sexuales o qué. No, yo no sé qué le conté, yo no sé. ¿Por qué? Porque estaba la excomunión y antes era, incluso podía ser peor, no sé. La excomunión prácticamente la muerte para la Edad Media. Estuvo insiste durante horas, se dice que un día entero. Estuvo el rey tratando de arrebatarle la información de los secretos de la reina, no se lo confesó. ¿Sabes qué? Después de un día te voy a meter un calabozo. Y se lo cumplió. A 3 horas de estar en el calabozo, misteriosamente murió. Y es hora del santo patrono de los confesores. Los confesores. De que no revele nada, ni aunque sea de índole mayor, porque si no, allá vas a ver. Yo creo que estamos caminando fuera del tacho, estamos hablando de efectos, y yo creo que los efectos obedecen a causa. O sea, el es abogado, el sacerdote, un médico, sabe más de pecados que la misma iglesia. Para defender a una persona exactamente eres culpable en los detalles, porque los detalles son los que salvan o condenan a la persona. Pero estamos hablando, seguimos en el mismo camino, seguir hablando de efectos. Y la causa más, digamos, aquí era la causa, el efecto siempre se va a seguir repitiendo desde la manera como abordamos las cosas. Y ahí dejaremos de lado, digamos, la subjetividad social de creer que creemos lo mismo, porque en realidad la justicia para uno puede ser una cosa y para otro debe ser otra, dependiendo de la formación. La justicia para un abogado que tiene un tamaño, una envergadura, y para alguien que no sabe leer y escribir tiene otra. Entonces,
la idea es la misma, pero el concepto va a tener matices que nada que ver una cosa con otra. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que yo iría más bien a la visión cultural. Vamos a encontrar con que pasan este tipo de figuritas porque estamos repitiendo cosas que ya pasaron hace mucho tiempo. Tenemos un discurso de antes del Renacimiento, por ejemplo, aquí en la ciudad. Me parece que tenemos una especie de retraso mental importante, por lo menos yo lo siento así desde mi lugar. Estoy como totalmente en un manicomio civilizado, pero por dentro la persona tiene un montón de situaciones inquietantes, ¿no? A diferentes niveles. Es económico, en lo social, en lo antropológico, en lo filosófico, hay tantos aspectos que tratar que seguramente cada uno que esté caminando por la calle tiene algunos aspectos que no ha resuelto en su vida y todos tenemos algunos. ¿Pero por qué? Porque está mal planteado, o sea, el sistema ya es cálculo, entonces es normal que lo que pasa en el sistema se repita en las familias, en los individuos, por ende. Una cosa sería como implementar el sistema, o sea, que caigan la tía por un tiempito y después partir desde qué puedo hacer por el otro, o sea, qué puedo hacer, estamos aquí, qué podemos hacer nosotros por nosotros. Y a partir de ahí ya como que se encaminarían de una manera muy distinta, porque realmente ya no hay problemas, son artificiales, los problemas son inventados porque le convienen a quienes conocen de leyes, quienes tienen industria, quienes tienen medios de comunicación o de producción. Yo creo que por ahí pasa la cuestión de entender que todo es como muy artificial, no es real, aunque lo parece. Entonces el punto es entender que lo que parece no es lo que parece. Siempre hay un trasfondo, vas a un poquito al barniz y te vas a encontrar. Bueno, yo quiero aterrizar un poquito, que yo creo que finalmente el secreto es información. Y más que nada hay que tratar o saber cómo manejar esa información, ese tipo de información. Lo digo retomando la pregunta de si es válido contar o hacer algo cuando sabemos que alguien va a matar a alguien o va a atentar contra su vida. Me refiero a ese tipo de saber manejar esa información, porque tampoco es válido que andes contando pues, los secretos que te llegan a ti, porque confían finalmente en ti. Pero yo creo que sí es válido hacer algo, digo, porque finalmente como que salta esa lucha de poder, si está en mis manos, que yo pueda hacer algo, que yo vaya a avisar a alguien que va a hacer algo o va a atentar contra alguien, como que salta esa lucha de conservar la vida, de preservar. Entonces yo creo que finalmente sí es como que el saber tratar esa información que llega a nosotros. ¿Y qué hay del efecto mediático? ¿Por qué son tan atractivos los chismes, ¿no? Los secretos de otras personas? ¿Por qué a mí me interesa saber qué le pasó a tal artista? ¿Qué hay de eso? Porque finalmente parece que es un morbo, pero ¿de dónde se origina? ¿De esa apariencia de la realidad que nos tratan de vender? ¿O simplemente de algo que es tan humano que es querer saber qué le pasa a alguien? Con respecto a lo que dices, ¿cómo te llamas? Arián. Pues sí, completamente de acuerdo en que es información y cómo saberla manejar. Creo que si yo fuera sacerdote, psicólogo o una amiga muy querida y me dice alguien que va a matar a una persona o que se va a suicidar, yo simplemente pondría como observador. Lo guardaría ya. Porque esa es la función, eso es lo que espera de ti el emisor que te cuenta un secreto. Nada más que sirvas de escucha y ya, ¿no? ¿Qué pasaría si evito si hago algo para evitar que mate a la persona? A lo mejor no lo hace en ese momento, pero después busca otra manera de hacerlo. Y también un suicida que lo salvan, nunca lo va a agradecer. O sea, es un destino que ellos ya tienen trazado. Sí suicida, ¿no? Porque el mío no era. Sí, es el que pasó un amigo que me diga, obviamente voy a estar mucho tiempo triste si realmente se suicidó, porque incluso ha pasado casos en que yo creo que a muchos, que un amigo escribe un poema, una carta, algo te deja ver en Facebook de que está muy deprimido y al rato sabes que se murió. Entonces si dices, híjole, ¿por qué no hice nada? ¿Por qué no hice nada? Pero te dura unos 2-3 meses porque sabes que de todas formas no podías hacer. Pues es así como un secreto, se me figura a mí, como los viajes ficticios al pasado, en que nada más tienes que observar y no hacer nada.
Entonces yo Y pregunto, vivir con ello. yo pregunto bajo lo que acaba de decir ella, entonces, ¿existe la transparencia? ¿Se puede llegar a pensar que existe la transparencia de la que tanto nos hablan hoy en día? ¿Sí existirá? ¿Sí puedo saber? ¿Y hasta qué punto es válida la transparencia? Creo que una vez más habría que distinguir entre qué tipo de información. Muy bien. Porque hay información que, o sea, lo que hemos dicho, técnicamente toda la información debería fluir, debería ser transparente, todos deberíamos saber todo o poder saber todo si así lo queremos. Pero en este mundo sería muy peligroso, habría muchas complicaciones y pues no se puede en este mundo. Pero aún en este mundo debemos tener ciertas limitaciones entre lo que sí debe ser transparente y lo que no. Por ejemplo, información pública sí debe ser transparente porque de otra manera no hay como dar coerción al mismo Estado para que cumpla con sus fines, ¿no? Pero al mismo tiempo hay información que sí tiene razones de ser que está privada, por ejemplo, cualquier cosa que atente contra la seguridad de las personas. Entonces, al final de cuentas, hasta el por qué contar o no contar algo del individuo, un chisme, se reduce a una balanza que pongo en un lado, digo, quiero contarlo, se me antoja contarlo porque se me hace que va a ser divertido y pues soy muy sociable y necesito explayarme. Y el otro lado, pero me dijeron que no lo hiciera. ¿Quién me lo dijo? ¿Por qué me lo dijo? ¿Qué implicaría? A mí me gustaría que esa persona contara un secreto de esta magnitud. Son las cuestiones que ponemos ahora. Una persona normal a lo mejor pesa mucho más el quiero hacerlo, quiero contarlo, que el es que no debería. Pero a lo mejor una persona más sensata, que es a quien de hecho a la que se le deberían guardar ese tipo de conversaciones, sería la que diría, no, pues si no es bueno, no es, a lo mejor no es verdadero y no es justo que lo diga, mejor me lo ahorro. Bajo lo que estás tratando de decir, ¿existe gente que nace para guardar secretos? Sí existimos. No, ya sabemos con quién acudir para guardar No, pero todo el mundo tiene un muerto debajo del tapete, o sea, no tiene que nadie dice secretos. Pero ¿quién es el que es? O sea, hay que poner la botella y ir abajo, empezamos a aterrizar todo eso porque vamos a tener un pensamiento muy dialéctico. O sea, podemos jugar acá 2 horas de sí, porque la filosofía, que porque el derecho, que porque la ética, las cuestiones ontológicas, y podemos elucubrar horas inclusive, y irnos así como muy buenos sabios, pero todo a nivel intelectual, pero a nivel físico, a nivel tangible, a nivel de salvo y hago una revolución, o voy y golpeo a los que se roban las cosas, o voy y cierro los rateros, o voy a estudiar porque no sé nada. La idea es de esta charla para mí es que de alguna manera cuando yo me vaya de aquí, tener que se corra un poquito ese valor del estrés que tenemos en la mirada a veces para las cosas obvias. O sea, es como correr, digamos que el misterio está aquí, desde aquí estamos arreglando el planeta desde nuestro lugar. O sea, tal vez no estamos en el Vaticano, tal vez no estamos en el Pentágono, pero estamos en el Fauno. Yo creo que hay una cuestión ahí como para valorar, decir, bueno, lo que se trata allá es tan importante como lo que se trata aquí, pero el tamaño de nuestra percepción parece que no nos va a dar para tener algo realmente cualitativo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues escuchar con mayor empatía. Preguntabas por qué nos gustan los chismes y esas cosas. A mí me gustan, pero yo creo que a la mayoría les llama la atención porque todos somos lo mismo. O sea, el tipo que sale en la televisión es igual que cualquier otro que estemos caminando por la calle. O sea, si yo veo que a ella le pasa algo, lo voy a sentir, aunque no sepa qué carajo estoy sintiendo o pensando. Si yo salgo a la calle ahorita y veo que a un tipo lo balacean, me va a doler, o me voy a sacar de uno, me voy a asustar. ¿Por qué? Porque todos somos lo mismo. Sí, o sea, de alguna manera como que estamos reconectados, o sea, por lo menos porque tenemos 5 dedos, una cabeza, ya ahí tenemos alguna cosita en común y hay que caminar sobre las cosas que no son similares, sino sobre las diferencias. Porque la sociedad que hace, ponemos calificativos a las cosas. Esto es sal, esto es azúcar, esto es pimienta, esto es veneno para ratas. Entonces, de alguna manera, tendemos a pensar que somos distintos, todos no somos bien iguales. Por eso nos importa lo que le pasa al otro. Por eso nos duele que alguien se muera, por eso nos duele que alguien se lastime, por eso nos duele que no sé, que hayan criticado a alguien, o por eso nos da placer saber que alguien tuviera un matrimonio en medio del mar, o esas cosas que también están pasando por alguna razón, aunque no conocemos a las personas, pero son seres humanos y pues, hasta donde sé, parece un bonito, pero también soy un ser humano, ¿ves? De alguna manera hay que ser simples y entender lo obvio, no hay tanto misterio. Pasa por tener la sensibilidad para ser consciente de uno mismo para empezar, y después lo demás es
que hay que vaciarse del todo para permitir que el mundo se instale tal y como es, pero sin las percepciones que te dan en las escuelas, te formatean el cerebro, el disco duro de tu alma, y todo lo metes en todos esos cuadrantes para poder funcionar socialmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Romper con eso, o sea, son acuerdos, pero igual luego lo mismo no son reales, o sea, aunque hay muchos monitos repitiendo lo mismo, no son reales, son una forma de control, de sometimiento, de engaño, inclusive. Pero no me crean, es un secreto, pero no me crean. Señora, usted está interrumpiendo. Bueno, sí, lo que sucede es que me empecé a una proyección así padre, como dice él, de vernos reflejados en una princesa que le dan su anillo, ¿no? O sea, es una cosa padre que si lo escuchas, tú lo disfrutas, lo asimilas, eso está bien. Pero el bombardeo de los medios de comunicación, de lo que hacía la canica New York, ¿qué nos importa? ¿Por qué estamos ahí escuchando todo el día? O sea, eso ya es un morbo exagerado que yo pienso, en mi manera de ver, que tiene que ver con el vacío de cada persona. O sea, que si uno se ocupa de estar oyendo lo que hace una mujer que no es modelo de nada, es porque no tenemos una identidad importante que nos entretenga en nuestras propias historias, en nuestra propia vida, ¿no? Creo que el chisme ha de tener su razón de ser, quizá es una manera de sobrevivir, o puede ser muchas cosas, pero ese chisme mediático de artistas, de cosas frívolas que hacen o que dejan de hacer, es un alimento que no deberíamos aceptar y repito, tiene que ver con un vacío que tenemos. Muchas gracias. Bueno, en base a eso, creo que es nuestra condición humana la cual nos hace, a todos nos hace, bueno, somos iguales, ¿no? Entonces, sí, correcto. O sea, de que todos somos iguales y de que a lo mejor y un poco no tiene que ver eso de que si a lo mejor a él está yendo muy bien en su vida, yo quisiera enterarme, y aunque él no me diga, ahí ya comienzo yo a indagar en su secreto, ¿no? Entonces es como la condición humana, de que quieres como que saber de todos, pero a la vez como que no te gusta mucho conquistar a nadie. Entonces así como que es tu condición humana de morbosidad, o sea, de a lo mejor querer conocer más allá de esa persona, pero a la vez en base a si hay personas a las cuales les puedes contar o no contar secretos, también es algo de que no todos somos iguales, de que así como hay personas que a lo mejor quieren saber más allá, hay personas a las cuales no les interesa tanto ahora sí que como el saber o el llenarse de información que ni les sirve ni nada, sino que simplemente como que puedes llegar a contarles algo. Y hasta inclusive son personas que escuchan solamente, que no te bombardean con más comentarios, sino que solamente te escuchan. O sea, es la condición humana, porque como no todos somos iguales, no nos vamos a encontrar con personas así de que todo quieren saber de ti, sino que simplemente hasta donde tú permitas abrir o llegar y confesar algún secreto, se quedan hasta allí, o sea, tampoco no se involucran un poco más allá y querer indagarte más. Yo creo que sí hay personas a las cuales puedes llegar a contar algún secreto. Y si hay personas a las cuales le puedes contar algún secreto, también hay maneras de contar el secreto. Hay una especie, como tú dices, voy hasta donde yo quiero, pero hay veces que, si lo mides, si mide uno al contar un secreto o no lo mide. Se mide en contar un secreto hasta dónde va a llegar, y ya si estás contando, no, pues ya me sigo toda la historia, ¿no? ¿Qué opinan? O sea, la pregunta en concreto es, ¿se sabe contar un secreto? ¿Se tiene como que la fórmula, la estrategia de contar un secreto? ¿Y se puede llegar hasta donde uno quiera realmente, como tú lo dices? Donde yo llego es hasta ahí. La información que vaya a dar hasta ahí, pero ¿y si tal que no? ¿Si tal que sí existe el modo de que sí te pases y cuentes hasta lo que no querías contar? ¿Qué opinan? ¿Sí me entendieron más o menos? Sí, me parece un secreto, la verdad es muy transparente. O sea, a ver, esto también pasa por cómo lo transmitimos. A ver, se dice por ahí que tenemos muy poquita percepción del total de la data que recibimos. Hay procesos conscientes y procesos inconscientes. Los procesos inconscientes son el 90% de nuestra vida, y hay derivaciones muy profundas en ese nivel y no nos damos cuenta.
Y la parte consciente, que es como un hilito de razón, como un 5% de lo que es la persona, es la que está siempre en juego. Entonces por eso casi siempre son como barquitos que llegan a la nada. Si podemos dar una cosa, navegamos en eso, nos vamos a dar cuenta de que si no lo hubiéramos sabido donde hay exactamente lo mismo, pues continúan casi igual. Por eso se mantienen los status quo, por eso hay constituciones de poder, por eso hay constituciones de riqueza, por eso hay un sometimiento del hombre por el hombre. ¿Por qué? Porque el lenguaje es una primera limitación. O sea, no es mucho. Supongamos que nos ponemos aquí todos ponemos una cintita, vamos a seguir vivos. Y tal vez sea más interesante la comunicación que se dé a ese nivel que el bla 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 que hacemos cada uno, que para qué voy a por eso, ¿no? Entonces, sí, en serio, o sea, porque hay que ser hay que partir de no sentir que lo que yo digo es importante en mi caso, porque se da cuenta que no tengo la suerte de conocerlos individualmente salvo a ella. Entonces, de alguna forma se me ocurre que puedo ser generoso y hasta exponiéndome un poquito, pero a mí no me importa. ¿Por qué? Porque todo es claro, todo es transparente. Lo único que me va a limitar ver son mis patrones de conducta, mis patrones de percepción, mi formación. Entonces a la gente le puede decir todo, pero la gente igual no cambia gran cosa. De repente son semillas que tiras en la tierra y algunas van a germinar y otras no. Pero si es transparente o es oculto, sí la vida sigue igual, o sea, no pasa nada, a eso me refiero. O sea, y si uno tiene inquietud, uno va a encontrar cualquier cosa que uno esté buscando, porque se alinea el interés, se alinea el deseo, se alinea la búsqueda. Si vas buscando algo, más tarde, más temprano lo vas a encontrar, o esa cosa se va a dejar encontrar. Pero si quieres hacer esa búsqueda individual, expansiva para todos, pues no, porque obviamente los intereses, las edades, todas las variables posibles van a entrar en juego. Al final de cuentas estamos en una especie de manicomio, cada loco con su tema. Acá el tema es encontrar puntos comunes para poder compartir lo que uno ha ido encontrando, pero sin decir esta es la verdad. Anduve por estos lugares y por estas figuritas, pero no significa que eso sea algo que digas, caramba, qué barbaridad. O sea, tiene el mismo valor cualitativo de lo que pueden notar ustedes, aunque a simple vista parecen cosas muy distintas. Para mí se iguala al compartirlo en un lugar de buena onda. O sea, chicos, yo no creo esto. Y ahí están las cartas sobre la mesa, y si hay algún secreto o no, pues ustedes lo verán, no lo verán. Pero ya depende también de la búsqueda que cada uno debemos aprender interiormente, en la escuela, en el trabajo, en la vida, ¿no? El secreto, gracias, el secreto te lleva a emociones. ¿Qué pasa cuando el secreto es por el caso de una sorpresa? No le vas a decir que le dices que llega a las 8 de la noche y ya está toda la familia y sus amigos reunidos y le van a dar una sorpresa, una grata sorpresa. O sea, te va a llevar el secreto a emociones, tiene el objetivo de llevarlo a emociones. ¿Y qué pasa cuando ya se dijo el secreto y ya no es secreto? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa con esa información? ¿Ya ahí se acaba el misterio, la magia? ¿O te permite como persona identificarse en la realidad? ¿Qué piensan? Pues si se acaba, ¿no? Como en las fiestas sorpresa, pues ya tiene que fingir el cumpleañero que no sabía. Sí se acaba. Sí es un secreto así tan bonito. Pero en el otro caso te preguntaba si se puede contar todo el secreto o una parte. Creo que podríamos verlo como un relato. El nodo principal, el nudo principal es la cuestión, por decir, voy a poner, soy lesbiana, ¿no? Pues entonces, pero ese es el secreto. Ya que importa si voy con fulana, si voy con mengana, ¿no? O sea, lo que importa es ya el fondo. Entonces no tiene, el secreto es ese, no tendría que ver cómo se desarrolla esa preferencia sexual, ¿no? Pero sí se arruinan algunas cosas cuando ya se sabe el secreto. O sea, cambia uno, por ejemplo. Si alguien me conoce como una persona heterosexual y de repente a lo mejor ya luego mis amigas ya no me van a hablar, por ejemplo. Ahora ya no las amigas. Cuando el secreto ya conlleva emoción, un secreto, me encanta para asustarnos a las personas. Ahí llevarlos por la espalda y obviamente eso es secreto. ¿Qué pasa cuando tratan de asustarme? Ya las vi, por ejemplo, mi pequeño sobrino, le digo con toda la frialdad del mundo, qué miedo. Me asustaste. Pero tú ya sabías. Sí, ya sabía.
Y tú habías dicho, volviendo al tema de cómo contar un secreto, en caso de que se pueda contar, bueno, tengo un secreto, no lo voy a decir. Que lo diga. No, te lo dije a 3 personas. No, ya que me paguen. Se lo dije a 3 personas, las 3 personas no se conocen. Por lo tanto, puedo decirlo sin miedo alguno a las 3 personas una versión distinta. Y otra vez vuelvo a la misma pregunta para ya no estar saturando, pero pues estamos hablando de la secrecía, ¿no? Bueno, también habría que considerar que la secrecía es una palabra que deriva, es un neologismo de secrecy, de Norteamérica, ¿no? Del inglés, perdón. En todo caso, pues se está utilizando como para secretos muy específicos, como en el caso en términos legales y todo este tipo de cosas, ¿no? Como se plantea. Entonces, yo pensando en que si el secreto tiene valor, también tiene valor económico. Y ahí, ¿qué pasa cuando tiene valor económico? A mí, ok, fíjate que tal por cual está con alguien, dame dinero, porque también tengo hasta fotos e imágenes, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya el secreto tiene un valor económico? ¿Qué pasa ahí? E incluso hasta puedes extorsionar a alguien con su propio secreto, ¿no? Puedes decir, mira, yo te tengo ahí con una chavita o con no sé quién, en situaciones muy comprometedoras, mira, dame una lanita, yo me hago la vista gorda. ¿Qué opinan de esto? El secreto tiene valor económico, porque es información simplemente. El secreto tiene valor económico porque solamente es información. Yo creo que depende de a quién le interesa esa información más que nada, ¿no? A lo mejor, como para mí puede ser valiosa esa información, como para ella, ¿no? Y si tú le dices, ¿sabes qué? Mire, yo sé que, por decir, mi nombre es Víctor, yo sé que Víctor, mira, le pudo pasar esto, y ella te dice, no, pues yo ni siquiera sé, o sea, no vale. Pero vaya que fuera, no sé, mi novia, y tú le dices, ¿sabes qué? Mira, yo lo vi acá con esta chava, entonces a ella sí le va a interesar, y a ella sí le podría decir, ¿sabes qué? Para mí sí tiene un valor esa información que tú tienes. A lo mejor no secreto, más que nada esa información, como todos lo hemos dicho, pero para ella sí va a tener el valor que tú mencionas, como para ella. Yo creo que depende de la persona. Llega hay una persona que va caminando y tiene su objetivo ser feliz. Se va, medita durante días y llega a una montaña y sabe que al final de la montaña hay un templo y en el templo hay un gran maestre y que le va a ayudar en algo. Llega y le pregunta, ¿cuál es el secreto de la vida? ¿Ustedes qué piensan? ¿La vida guarda un secreto? ¿Cuál es el secreto de la vida? ¿Cuál será? Y si lo tendrá la vida. ¿Tendrá la vida un secreto? ¿Qué piensan? Ya les aburrió el secreto. ¿Qué piensan? Sí, la vida como tal, como la conocemos, guarda un secreto en nosotros. Y por eso lo vamos descubriendo. Y parece que la vida nos arroja un cúmulo de información poco a poco, ¿no? Conforme vamos pasando los años, parece que, mira, ya tienes chance ahora de esto. Va pasando el año y ¿qué opinan de eso? Yo creo que tienes un secreto de que no eres consciente, todo tu inconsciente, pero estás en la búsqueda de tus propios secretos. O sea, es algo que está ahí guardado en toda la inconsciencia. Todos somos un secreto caminando, que para empezar ignoramos nosotros mismos. O sea, yo mismo ignoro mis propios secretos. O sea, no tengo secretos, hasta donde yo sé, no. Si tengo alguno, no es un secreto, simplemente es una forma energética para abordar la tendencia social. Pero los secretos no tengo, puedo contar todos sin ningún problema. Pero el tema es acá, ustedes decirle algo que eso nos cuente. Por ejemplo, si yo le digo a él, o sea, tú eres Dios, ese es el secreto que tú tienes. Él no me va a creer, ¿por qué? Porque se va a dar cuenta de que está muy limitado. Y todos, cada uno de su mundo personal, ese es un secreto, pero obviamente no lo vamos a creer, ¿por qué? Porque no estamos preparados para capitalizarlo. Y secretos todos los tenemos, pero no somos conscientes. El secreto está tan bien guardado que ni siquiera nosotros mismos sabemos nuestros propios secretos, los ontológicos.
por qué nací, estoy haciendo aquí, cuál es mi misión en la vida, cómo puedo ser mejor, cómo puedo potenciarme, son secretos para uno mismo. O sea, y en esa búsqueda está lo valioso de ese secreto, que no es un secreto, pero si te lo dicen igual no lo vas a creer. ¿De qué te sirve saberlo si no tienes la capacidad para asimilarlo? Pero bueno, o sea, pueden decir más secretos, yo lo voy a escuchar y por ahí puedo creerlos o no. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? También a las personas que están muy calladas sí se les invita a... Porque el café filosófico lo que va a fomentar, lo que pretende, claro, pretende, es una pretensión, es de que nosotros sepamos que nuestras ideas pueden ser articuladas. Nuestras ideas pueden ser articuladas, organizarlas y argumentar, y defender nuestras posturas. ¿Sí? Es lo que pretendemos. Claro, también la participación se basa en el escuchar. ¿Sí? Porque incluso nosotros hemos tenido la gran oportunidad de ver jóvenes con un montón de cosas, ¿no? Distrayéndose, ¿no? Pero igual parece que están escuchando, ¿no? Bueno, ibas a hablar. Decías de lo del secreto de la vida. Sí, hay varios cuentos de que, cuéntame el secreto de la vida, gran sabio. Maestro Yoda. Bueno, no sé cuál sea pero que desde que uno es un niño va descubriendo conforme va madurando cómo es el mundo, no tanto científicamente, sino cómo es que funciona la sociedad, cómo es que eso ninguna enciclopedia, ningún gran libro erudito te lo va a decir. O puede que darte pistas, pero no te lo va a decir. Uno lo va descubriendo. Por ahí leí, ya no me acuerdo hace mucho, ya no, que el secreto de la vida, de una vida propia, se sabe hasta cuando uno muere. ¿En la muerte encuentra uno el secreto? Sí. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo y por qué también? ¿Qué opinan? Yo sí lo critico, ¿no? Porque pues cómo va a venir a contar que ya supo el secreto. Y ya para qué lo quieres, o sea. A ver. No, para mí el secreto está aquí en este instante. Cuando ya me muero, pues será otro boleto, ¿no? Pero el secreto es en cada segundo que estás viviendo, o sea, ahí está. Y luego como una aventura. A ver, entonces tú dices. Sí, bueno, hay diferentes niveles de información, su importancia radica en el acuerdo que se encuentra. Dicen que hay personas que las personas más simples hablan de personas, las personas medianamente complejas hablan de situaciones y las personas más complejas hablan de ideas. Entonces, en ese mismo tenor, hablemos que hay información que no conocemos, pero que a lo mejor no nos es realmente relevante, lo que decía en la vida de algunas personas, lo que están haciendo, si va bien, si va mal. A lo mejor es más relevante la vida de la gente que es cercana a mí que la gente que es famosa, porque pues, aunque todo el mundo los ve, lo cierto es que no debería ser tan relevante para mí. Y al mismo tiempo, si nos vamos mucho más arriba, pues la información que termina siendo más importante son los absolutos, las ideas más que a lo largo del tiempo no deben cambiar, que deben permanecer como puras y perfectas, como es verdad y como es justicia. Ahí sí difiere un poquito, yo no creo, o sea, si bien cada quien puede tener una concepción diferente de justicia, justicia es una y verdad es una, y cualquier concepción diferente a esa ya empieza a tener un error, ya es el sesgo por el paso del tiempo, por los diferentes lugares, y el no conocer lo que realmente es el significado de la palabra, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera está en cómo la podamos definir en una oración, sino en el sentido mismo que se le debería dar en todo tiempo y todo espacio. Y precisamente la vida creo que es, o las partes importantes de los secretos que guardan la vida, si se le puede llamar así, es en estos conceptos generales y absolutos, los que algunos prefieren englobar en Dios, pero pues, podemos separarlos en justicia, verdad, vida. Yo les quiero agradecer el café filosófico. Sin embargo, me gustaría 5 personas, ojalá de las que no han comentado mucho, se animen a levantar la mano. Y tampoco soy muy inquisitivo, hay gente que sí menciona tanto, solamente los invito y si no, no hay ningún problema. 5 personas y una vez los vamos contando, ¿qué les parece? ¿Quién levanta la mano? Y los voy contando y
¿Qué quieren la conclusión? Bueno, pues ¿qué les pareció el café? En segundo lugar, pues ¿qué se llevan del café, ¿no? Cuando salgan de aquí, ¿qué van a filosofar allá afuera? ¿Qué se van a atrever a pensar allá afuera? ¿Qué les va a importar el tema del secreto durante 1 o 2 días? Podría ser interesante que nos compartieran eso, ¿no? ¿Qué dicen? 5 personas. A mí me parecería, por ejemplo, una reflexión interesante. ¿Cómo decía? El señor, ¿cuál es su nombre, perdón? Francisco. Señor Francisco. Digo que como tú bien lo señalas, esto que nos sirve para vincularlo con lo que vivimos cotidianamente. Por ejemplo, un ejemplo bien claro, que me parece muy claro, y que referirse a un momento de la mercantilización de la secrecía o la transparencia. Es un botín, desde dos puntos de vista muy interesante, tanto desde el punto de vista económico y el punto de vista político. Al final de cuentas, la mercantilización de la secrecía o la transparencia la vemos todos los días en telenotas, en telenovelas, todo esto, ¿no? Y como efecto de la mercantilización, pues ahí está el concepto de secrecía o transparencia, lo manejas de una manera mercantilista a todas luces. De igual forma, las bases, ahora con la ley de datos personales, el manejo de la información corresponde a cada entidad financiera pública a la que le están proporcionando algún tipo de dato personal que a nosotros corresponde. Pero igual vemos que en muchas ocasiones recibimos llamadas telefónicas de compañías a las que nosotros ni siquiera proporcionamos ningún dato, y ahí la secrecía se transmite directamente, pues algo completamente transparente para otras compañías. Los padrones del Instituto Federal Electoral se dieron a conocer hace 6 años por motivo de las elecciones o bien incluso por motivo de cuestiones mercantiles. Y desde el punto de vista político, la transparencia ha funcionado en cierta medida como el bastión más importante del gobierno federal que actualmente nos rige. Se habla, por ejemplo, desde el año 2000 de la publicación de la ley de transparencia y la difusión en diversos estados de la República, y que se ha convertido en signo de apertura del gobierno federal. No digo que sea plausible o no, simplemente es un hecho que como botín político, como forma de tinte político, lo ha tomado pues de una manera relevante el gobierno federal. Entonces creo que sí, efectivamente el tema de secrecía y transparencia es un tema que nos refleja todos los días, tanto del aspecto mercantil, económico y eminentemente político. Nada más un comentario a... ¿Vas tú en segundo lugar? No, solo le iba a hacer un comentario a él, bueno, general. Bueno, gracias. Es una opinión mía, realmente, que la tan publicada transparencia que ha dado el gobierno, por lo que ha dado no es malo, en absoluto, pero opino que es un tema meramente económico, de que lo que preguntan es ¿cuánto ha gastado el gobierno en X o Y? Siempre lo que publican los periódicos, ojalá solo sea de que no, esto es lo que interesa a la gente, no lo otro, de que es meramente lo económico, punto. Yo ya estoy ilusionado, cuando se publicó yo estaba ilusionado, se van a publicar los secretos de décadas, siglos anteriores, que se estuvieron bien guardados, que por el bien del gobierno no se publicaban, pero el gobierno ya igualmente de aquellos tiempos. Pues nada, se supone que en otros países, Europa, Estados Unidos, un ejemplo ya publicado, ¿qué pasa con Marilyn Monroe? No, pues lo que sabemos es esto. Por supuesto lo clasifican, los detalles que son privados los ocultan, privados así de farándula, pero sí de que pues hizo movimientos aquí y allá, fue aquí y no lo publicó. ¿Por qué? Porque era algo escabroso. Esos detalles a cierto tipo de gente le interesa, y aquí en México no he visto semejante cosa. Bueno, fue todo. Muchas gracias.
Quisiera entonces saber, ya si hay una conclusión, otras 4 personas. Se pueden levantar, 1, 2, ¿qué más? 3, 4, 4, muy bien. 2, ¿cómo te llamas? Ok. Ariana. Bueno, ¿qué pienso del café filosófico? Bueno, es la primera vez que asisto a uno y me agradó mucho ese intercambio de ideas, de aterrizarlas en un punto específico. Sobre todo el tema es algo que al diario estamos observándolo, estamos al tanto, un secreto, la transparencia. A veces no es tan funcional ser tan transparentes, me refiero a individualmente, andar en la vida misma. A veces se juzga tanto esa transparencia. Y bueno, ¿qué me llevo? El seguir buscando ese punto medio entre el secreto y la transparencia. Y el saber manejar esa información que llega a mí mediante ese secreto, o que finalmente a lo mejor no llega tanto en secreto esa información, simplemente divulgada de oídos, la leemos, la observamos, pero saber manejar. Muchas gracias. La tercera persona, ¿cómo te llamas? Antonio Rey. Sí, es el segundo café que vengo. Oye, nosotros sabemos. Yo pensaba que venía a todos porque lo vi. Pues del café siempre me ha gustado, siempre. No he podido venir algunas veces, pero otras sí. Es un excelente ejercicio, conocer a personas, saber qué piensan, sus secretos. Y la manera en que uno puede solucionar otros problemas, ¿no? Sin embargo, para este tema en específico, ya no como el otro del de Dios. El de Dios es muy divertido, pero está un poco más controvertido. Un secreto muchas veces puede ser una verdad o una vil mentira. Entonces, saber lo que uno quiere es como que un término muy subjetivo, ¿no? Porque ¿qué tanto quieres saber? Entonces, específicamente hablando del secreto de la vida, básicamente, o como personas, somos una especie de artistas que buscamos sentido a la vida, ¿no? Porque sabemos que estamos vivos, pero ¿cómo vamos a vivirla? Pues eso es como que nadie sabe, ¿no? Perspectivamente, o más bien científicamente, uno puede decir que el sentido de la vida que uno le da es la búsqueda de por qué estamos aquí, ¿no? El hecho de que por qué estamos vivos es un secreto que todo el mundo quisiera saber, ¿no? Bueno, en especial yo. Saber de dónde venimos es fácil, ¿no? Uno puede decir, pues no, venimos del universo, ¿no? Pues sí, ¿cómo se creó el universo? No, ¿quién sabe? Muchas teorías mencionadas ahorita, polémicas y que acaban de salir, pero en realidad el secreto sigue ahí. Nadie lo ha podido descubrir. Pero en general, todos nosotros nos podemos llevar que secretos los tenemos y los vamos a tener siempre. Transparencia no creo que se dé tanto, pero podemos llegarla a tener a niveles, ¿no? Como lo decían acá también. Se debe de saber con quién acudir o con quién no, porque algunos nacen y otros se hacen. Entonces podemos llegar a saber cosas que debemos saber. Y también un poco enfocando otra idea es el hecho de saber el secreto de alguien. Digo, si nunca va al baño o no va al baño, eso no me interesa, pero no sé, saber de alguien que es alguien a quien idealizamos, ¿no? No sé, si el Papa va a un baño de oro o que tuvo un hijo, pues eso sí te queda así como que, ay, el Papa tiene un hijo, ¿cómo va a tener el Papa un hijo? Se supone que no deben tener hijos, ¿no? Si no pueden. O bueno, si no pueden. Es un secreto que no sabe. Y ese es el problema, porque idealizamos tanto que cuando el secreto es verdadero, uno pierde la cabeza y la cordura de saber, todo es mentira, todo lo que crees es mentira, o cosas así. Entonces, no hay que idealizar tanto. Eso es con lo que yo me quedo. Muchas gracias. ¿Y quién más sería? Terminamos contigo. Bueno, pues igual felicitar este proyecto, es nuestra segunda
participando, y de igual forma también se me hace muy interesante. No fue la primera vez. Sí, nada, que no he tenido la oportunidad de acompañarlo. Bueno, me parece una propuesta interesante porque nos ayuda a reflexionar sobre, como comentábamos, temas en específico que en ocasiones nos ayudan a reflexionar sobre lo que otras personas piensan y no quedarnos con la única idea que ya hemos construido a lo largo del tiempo. Yo lo que podría concluir pues es que no es algo malo ni bueno el querer saber secretos, porque es algo que desde los primeros años de nuestra vida es una característica principal de nuestros primeros 7 años, porque es un ser humano que es meramente curioso. Entonces yo creo que al contrario debemos de verlo como una habilidad positiva, porque el ser curioso nos ayuda a descubrir nuevas situaciones, y el manejo de los secretos yo creo que depende de cada persona cómo utilice esa información, y todo depende de la forma en que tengamos un pensamiento crítico para no afectar a terceras personas y para saber escuchar. Rodrigo, ¿algo que quieras comentar al final? Sí. Yo pienso que el hecho de ocultar algo tiene mucho que ver en una sociedad, ya sabiendo que algo es bueno o que es malo. Si yo oculto algo es porque digo, ay, esto está mal, esto no está bien que lo sepa la gente. Si no fuera así, creo que el secreto no tendría sentido alguno. Quizás pues en un contexto islámico, ¿no? Yo le digo a un amigo, oye, no, pues fíjate que hoy me levanté a la cama a las 8 de la mañana y golpeé a mi esposa. Mira, muy bien. Está muy bien. Sin embargo, si yo hiciera algo aquí así, por ejemplo, en el caso de San Luis, pues lógicamente que yo digo, ay no, mejor no se lo digo a nadie, ¿no? Quizás la gente me señalará o no sé, ¿verdad? Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con el contexto en el que estamos para saber de entrada si algo es bueno y algo es malo. Y si es así, bueno, ya a partir de ahí ya se empiezan a fundamentar pues el hecho de que yo quiera ocultar algo o no ocultarlo. Eso sería mi conclusión. Muchas gracias. Nada, recordarles, tenemos nuestras sesiones aquí todos los sábados. Si anotaron su tema, el tema que quisieran que tratáramos. ¿No lo anotaron? Si no, ahorita lo pasamos, porque esa es una lista diferente a la del Instituto de la Mujer. Estamos en el Instituto de la Mujer a las 5:20. Ahí el Instituto de la Mujer está aquí, en la misma calle de Madero, 305. O sea, vamos hacia el centro y es gratis. Y es gratuito. Pero bueno, hacia el centro. Ya estamos desviando un poco. Pero agradecerles. Les voy a comentar por qué salió este tema. Nosotros escogemos los temas, también tiene que ver mucho con lo que ustedes anotan. Pero pues como vamos en la quinta sesión, pues muchos de los temas ahorita los estamos agarrando así como lo que se nos ocurre también, ¿no? Nuestras necesidades de uso. Y bueno, yo estaba viendo un documental de Wikileaks, de los wikisecretos, se llama así el documental, donde este señor, Julian Assange, él publica pues todos estos secretos de Estados Unidos, de todos los comunicados entre las embajadas y todo, y cómo repercute en un militar que es quien finalmente se los da. Un militar es el que baja toda la información. Es un militar que, por cierto, él desde un principio estaba en contra de todo lo establecido para un militar. Primero él tenía su Facebook que se lo prohibían, es homosexual y incluso era activista, ¿no? Iba a marchas y todo, ¿no? Y estaba en contra de todo esto, ¿no? Y estaba ya en la mira por ser homosexual y todo, pero no sabían hasta qué punto, ¿no? Comentaba cosas incluso de lo que pasaba en los cuarteles, en Irak. Sin embargo, él comenta y baja todas las notas, los diarios de sus compañeros y los comparte, ¿no? Y a su vez pues también baja todos los comunicados donde él estaba trabajando. Y Assange
sí es Assange, ¿no? Sí, Assange. Él pues recibe la información y él es el que ahorita la está proporcionando. Inclusive está muy interesante que él decía que primero se lanzó la información en Wikileaks, pero no hubo gran impacto. Fue hasta que lo comparte con New York Times, con ahora sí un efecto más mediático. Bueno, ahí incluso decía que él quería que los usuarios que leyeran todo eso tuvieran un aspecto, ¿no? Un cambio en la sociedad. Y parece, yo les comento que lo que apunta a este documental que pasó en Canal 22 el domingo incluso pasado, es que fue muchos de estos comunicados entre embajadas y todo llegó en manos de los árabes y es como ellos deciden que ven que hay mucha corrupción y deciden hacer sus revoluciones musulmanas, ¿no? Revolucionarias. Y hay un cambio. Entonces cuando le preguntan a este tipo, él dice pues que eso es un gran cambio en la sociedad, que el mundo es aparente, que realmente no nos damos cuenta de las cosas que están pasando y él quiere dárselas a conocer al mundo, porque en el caso de los árabes se dan cuenta y ya hay un cambio y sacan al dictador. Entonces parece ser que la información, que es el meollo del asunto del secreto y de la transparencia, parece que sí tiene un valor y lo tiene la sociedad hoy en día, y parece que uno puede decidir qué hacer con esa información, en pro o en contra, y para muchos será en contra. Por ejemplo, él es criticado, Julián, por muchos, en particular norteamericanos, sí, por los afectados, particularmente él es criticado como se ha criticado, ¿no? Porque podría ser afectado. Bueno, él se ha cuidado mucho en ese sentido, pero y por otros es un héroe, ¿no? Un héroe que nos da al alcance al público información que nosotros sospechábamos, ¿no? La sospecha. Muchas gracias, ojalá que vuelvan al Café Filosófico, ojalá con el próximo sábado le toca a Rodrigo conducirlo, y vamos a estar en esta dinámica de sábado y sábado, conduciéndolo para ustedes, y pues muchas gracias, vamos a darnos un fuerte aplauso por eso. No he entendido como complicado el término complejizar, sino desde el punto de vista interdisciplinario. Y poco a poco la información se socializa. Al entrar en comunidad comienza el camino de la comunicación. Ese camino nos conduce a que existe información específica para personas y hechos específicos. Pero existe información que aparenta peligrosidad o pretende actitudes como la sorpresa, el cuidado y protección del sujeto. Entonces, es el sujeto y toda su vida quien depende de la información. Si mañana come o no come, dependa que sepa lo que tiene, cómo lo tiene y cuándo lo tiene. ¿Cuándo te va a llegar la quincena? Ok, ya sé cuándo me va a llegar la quincena, sé cuánto puedo gastar, sé que puedo tener para futuro, sé que puedo sobrevivir unos días más o puedo vivir unos días más. Existe una dependencia de existencia con la información. En los años 60, en Estados Unidos, comenzó el programa de protección de testigos. En el año 2008, y hoy en la actualidad, en algunas entidades de México, se discute este mismo programa. Y se discute debido a diversos cuestionamientos de tipo sociopolítico, pero yo diría que también religioso y metafísico, no entendiendo a la metafísica como algo gnóstico, sino como un lenguaje filosófico y ontológico. Es que hay muchas personas que piensan, bueno, venden hasta libros de metafísica y consideran que la metafísica es como el acercamiento con los ángeles y el contacto con el más allá. Entonces aquí lo que se trata es de entender a la metafísica como un lenguaje en la realidad. Algunas preguntas en torno a la protección del testigo son: ¿quién va a garantizar a los ciudadanos que hagan su denuncia, el secreto de su denuncia? Todos tenemos familia o alguien que proteger. Si el delincuente conoce quién lo denunció, puede arremeter en venganza. Si yo voy y confieso que sé que mataron a alguien, pero si ese alguien conoce que yo lo denuncié, pues ahí hay un peligro. Entonces, ¿quién me va a asegurar a mí que no arremeta contra mí? ¿Quién va a ser el juzgador de que dichas denuncias son reales?
Si a lo mejor pueden venir también gente que realmente no existió eso, no pasó eso. ¿Quién puede determinar eso? ¿La Procuraduría? ¿El Ministerio Público? ¿Quién puede? Y cuando los mismos delincuentes, llámense sicarios, ladrones, quienes denuncian, ¿por qué se admite y se premian esos programas de testigos a personas consideradas delincuentes? ¿Por qué se toman sus declaraciones con base fundamental para imputar a personas? Cuando muchos de ellos no han podido sostener sus dichos. ¿Por qué se concede la impunidad de sus delitos? ¿Por qué se utilizan testigos anónimos en franca violación a las normas internacionales con respecto al debido proceso? Y la falta de transparencia ayuda a proteger a los informantes. 2.1.1. El sujeto en este momento es promulgado como testigo. En el 2010 se dio el caso de una persona que solicitó una gran cantidad de IFAD, incluso todo el organismo de un estado, no sé si creo que fue el de aquí, no estoy muy seguro. Me lo comentaron en aquel momento, por eso me atreví a ponerlo. Y él solicitó al IFAI la información económica de todos los funcionarios públicos, pero lamentablemente no nada más están los funcionarios públicos de alto rango, sino todo el mundo está ahí en el IFAI. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto es conveniente ser transparente? ¿En qué medida que alguien sepa cuánto gano no me va a generar desconfianza de que me vaya a robar? En física, lo transparente es una cualidad que permite el paso de la luz en un objeto. O sea, el concepto de la transparencia realmente es en torno a la física. Pero como sujetos humanos somos capaces de ser atravesados por la luz. Somos capaces de ser atravesados por la luz. Luz que significa conocimiento. Esta luz que nos traspasa, y nosotros sabemos que nos traspasa, es el conocimiento. Luz que significa el conocimiento, pero ¿por qué conocer algo que no es nuestro, que no es público? Hoy en día se dice que el voto es libre y secreto. Eso quiere decir que hay información la pregunta, ¿eso quiere decir que hay información que sí debe de guardarse y otras que no? Porque incluso está una cabina, ¿no? Una mampara, y vas y tú es secreto porque votaste. Las secretarias, no las secretarias, las secretarias, por eso deriva su nombre en secretaria, de secreto, porque ella guarda la confidencialidad de su empresa y de su jefe. En las empresas se firma un acuerdo legal de confidencialidad. Si tú vas a una empresa y trabajas en una empresa, te van a pedir que legalmente ellos se van a amparar. Tú no puedes ir a decir, por ejemplo, estás trabajando en una empresa tecnológica, qué aparatos y qué dinámicas está llevando ahí para conseguir un producto. Existen casos de niños adoptados que no se les comunica que son hijos naturales por el temor al rechazo. ¿Qué es el secreto y para qué nos sirve? Lanzo otra pregunta. Y finalmente, en el año 2010, Julian Assange, creador de Wikileaks, puso en jaque a Estados Unidos. Lo puso de cabeza con la publicación de 400.000 comunicados entre las embajadas de Norteamérica con otros países. Y argumentan que tiene 1.200.000 comunicados sin publicar. O sea, todavía hay tela en donde cortar. Información restringida y secreta de alta seguridad, que hoy en día está al alcance del público, lo cual ha generado opiniones de todo tipo. Se dice que un cable en donde aparece información del gobierno de Siria motivó las revoluciones que obligaron al ex dictador de Egipto, Hosni Mubarak, que recientemente murió, a renunciar a su cargo. No sé si se acuerdan de esta primavera que pasó, las revoluciones árabes. Pues se dice que fue motivado porque esta información fue desplegada, se leyó de toda la corrupción que había y salieron a las calles o las redes sociales incluso a comentar y a quedarse en la plaza. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy es la quinta sesión del Café Fauno y Galería, y vamos a hablar de la secrecía o la transparencia. Se abre como pregunta. Entonces les voy a leer, les comparto esta guía y les vamos a ir leyendo, porque si pueden seguir. Les voy a pedir que me vayan siguiendo y que vayamos reflexionando. Y bueno, empiezo. Tomo un fragmento de Edgar Allan Poe que se llama El corazón del actor. No sé si lo han escuchado por ahí. Sí. Y está muy interesante. Y este fragmento es muy interesante. Basta ya de fingir, le dice a los policías, basta ya de fingir malvados.
aullé, confieso que lo maté. Levanten esos tablones, ahí, donde está latiendo su horrible corazón. En el cuento del corazón del actor, él había matado y te narra con qué arte lo mató, ¿no? A la persona, ¿no? Y con qué arte lo esconde abajo. Pero cuando llegan los policías, ellos se hubieran ido, ¿no? Sin saber que lo mató, pero hay algo que lo hizo confesar y no guardar ese secreto que pues, ya había sido todo un arte, toda una especie de rito, y él mismo es el que confiesa su delito. Y que como el crimen y castigo podría ser. También la dinámica, cómo funciona, qué bien que termino de dar la guía y levanten su mano para opinar, ¿sí? No se vale quitarle la palabra al otro. También si en 3 minutos podemos hacerlo, o 5 minutos, tampoco vamos a estar con un reloj ahí, ya llevan 5, no, pero para que pues, todos hablemos de una manera. Si no te parece, no sé, ¿cómo te llamas? David, si no te parece lo que dice David, pues no le vas a quitar la palabra, ¿no? Espera, levanta la mano, confrontamos ideas y al final les voy a pedir pues, también las conclusiones y todas estas cosas. Pero bueno, vamos a ir jalando. Dice, estaba escrito en forma de aforismos. Bueno, intenté hacerlo en forma de aforismos. Dice 1.0. Es la información la que rodea al sujeto. Y es el sujeto quien al tenerla se encuentra en diversos dilemas éticos, sin saber que él mismo es información. ¿Para qué necesitamos información? ¿Qué se puede hacer con ella? Y depende de qué tipo de información sea, es el tipo de sociedad que se transforma. Recibimos datos y datos permeados de la realidad. Un vaso es un vaso. Pues tenemos la información de que un vaso es un vaso. ¿Sabes para qué sirve? Sé que es una moneda, un billete, una blusa, un suéter. ¿Qué son las cosas? Esa información nos llega de la realidad. Y esa información hace que nuestro mundo sea nuestro mundo. Pero la información, así como la realidad, se complejiza a nuestros secretos. O por lo menos que sean comentados. Michel Foucault es un filósofo también francés. Y este filósofo llamado Michel Foucault apuntaba que el cura es el poder real de la iglesia. Él tiene un concepto llamado poder pastoral. Este poder pastoral habla y explica que el sacerdote recibe la información, los secretos de la sociedad en el confesionario. A los que son católicos van y se confiesan y el cura es el que recibe la información. Y él parece que tiene un poder divino que le dice a la persona que está confesando, pues quedas absuelto de tus pecados. Sin embargo, bueno, es una concepción religiosa. Pero Michel Foucault dice que el poder instituido de la Iglesia Católica se establece cuando ya se conquistado. Los secretos se convierten en pecados. El cura sabe los pecados del pecador, pero el pecador no conoce los pecados del cura. Esta fórmula se establece en un poder que pudiese tener el cura sobre él, este poder divino. Michel Foucault también apunta que el poder pastoral se prolonga hasta el estado moderno y lo establece en los médicos. El médico va a preguntar al paciente y el paciente se va a ir a confesar. O sea, primero empieza con un aspecto físico que te duele y todo, pero te tienes que decir un historial clínico. Y en ese historial ya le estás confesando si tuviste relaciones sexuales, si no sé, cómo es tu vida cotidiana. La relación paciente-médico se establece en que el médico tiene un poder sobre nosotros. Michel Foucault habla también de las instituciones, de las cárceles, manicomios y educación. O sea, todo lo vincula a ese poder pastoral. El secreto se convirtió en pecado, después en enfermedad. Él dice, el pecado era en un principio, ¿no? Esta información recibida era por un pecado, ¿no? Estoy pecando. Pero luego los pecados se convierten con el médico en enfermedad. El concepto de transparencia 4.0, el concepto de transparencia en lo público tiene sus orígenes en el siglo XVII y XVIII, en el marco del movimiento intelectual europeo llamado la Ilustración. Uno de los grandes pensadores de la Ilustración en inglés, Jeremy Bentham, logró esbozar desde diferentes perspectivas un pensamiento sistemático en torno a la idea de publicidad.
Antes el tema de la publicidad, a eso se refería, a la transparencia que hoy conocemos. La publicidad o transparencia otorga a la sociedad la oportunidad de vigilar las acciones de los funcionarios de gobierno y con ello la probabilidad de que estos cometan actos de corrupción disminuye drásticamente. Ese es el interés de la transparencia. Un funcionario que se sabe vigilado tiende a ponerse límite a sí mismo, fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones y favorece su consentimiento en las decisiones y acciones del gobierno. Bajo este concepto, en el 2008 se crea el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y se promulga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Yo no sé, ahí dice un secreto, los chismes. La información requiere blindaje. El sujeto deja de ser sujeto para el otro. Solo es información valiosa en un rango de tiempo necesario. Cuando el otro ya no le sea necesaria la información, deja de ser testigo, pero ahora se encuentra ontológicamente como posible víctima. Para la policía, si yo voy, soy información valiosa. Pero cuando ya di mi información, ya dejo de serlo y dejo de ser valioso. Entonces paso incluso a ser una víctima o posible víctima. Aristóteles habla de la valentía como algo que quienes lo viven no se encuentran en un justo medio. O se es valiente o se es cobarde. Y esos son los polos. Pero tanto el valiente y el cobarde deberían de tener para Aristóteles un justo medio. Eso también sería interesante. Ahora, 3.0. El sigilo sacramental o secreto de arcano es en la Iglesia Católica la obligación de no manifestar jamás lo sabido por confesión sacramental. Aún excluido el peligro de revelación, el Código de Derecho Canónico prohíbe absolutamente a los confesores usar el conocimiento adquirido en la confesión con gravamen del penitente. De ser violado, el sacerdote queda automáticamente excomulgado. Todo esto radica en la dignidad de la persona humana, que funda un derecho subjetivo a la intimidad o a la privacidad, de donde surge el correlativo deber de respetar el secreto. Las exigencias del bien común por las que se debe garantizar que las personas puedan confiar en expertos o amigos las diversas situaciones de su intimidad. Y yo pregunto, éticamente, ¿qué sucede si un sacerdote conoce un homicidio o sabe que va a ocurrir, pero por ese sigilo no lo va a confesar? No lo va a ir a denunciar, y si lo denuncia, él pierde su derecho a ser sacerdote en la Iglesia Católica, oficiar misa y simplemente ser sacerdote. Pero ¿en qué momento decimos que nuestra integridad sea comentada? Decidimos, perdón, que sea comentada. Si contamos un secreto, el secreto deja de serlo. O sea, es un secreto, pero cuando nosotros ya lo comentamos, que ya se perdió, ya deja de serlo. Para nosotros, nada más. ¿Y qué hay de aquellas veces que las personas conocen nuestros secretos sin contarlo a nosotros? Hay gente que sabe cosas de uno y uno ni siquiera sabe de dónde le llegó la información. Hoy en México la práctica es mediática e inclusión en ventas y consumo. Las revistas y programas llamadas de chismes generan un alto índice de ventas para la editorial con más ganancias en México, que es la Organización Editorial Mexicana, derivada de Televisa. Conocemos la vida de las personas públicas, de los famosos, incluso de los políticos. Opinamos acerca de estas vidas. Si se casó tal artista, uno hasta dice, no, ay, ¿cómo se pudo casar con ella? Y así, ¿no? Y con ella, no, está bien. Y opinamos acerca de esas vidas. Pero ¿qué pasa cuando opinan de la nuestra? Creo que ahí ya hay un muro, ¿no? Ahí ya no nos gusta. Nos gusta opinar de los secretos de los otros, pero no nos gusta contar